Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Proyección INBU. Renovemos Costa Rica. Renovemos Costa Rica. Un espacio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a su servicio. Ya comenzamos. Acompáñenos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Proyección INBU. Adri, ¿cómo estás? Creo que ahí nos comimos lo que los dos queríamos empezar. Tati, un gustazo como siempre, un gusto compartir tanto con usted como con toda la gente que nos está oyendo a través de la 101.5 Costa Rica Radio y por supuesto también a los que nos están viendo desde las plataformas digitales de Facebook, tanto de la Radio Nacional de Costa Rica como también del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Bueno, Adri, en esta mañana tan bonita como todos los viernes, pues le damos también la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales, tanto de Radio Nacional como del Instituto, y esta semana nos toca un tema bastante interesante que todos deberíamos preocuparnos, pero a veces lo dejamos de lado, a veces decimos, ¿para qué? Somos muy confiados nosotros los ticos y decimos, ay, ¿para qué lo vamos a hacer si no es necesario? Y es justamente quitarse un peso de encima y tener un seguro de vivienda, sobre todo, Adri, en este país que tenemos tantos terremotos, que hay tantas inundaciones desafortunadamente, o en caso de un siniestro, ¿verdad? Y es que justamente, Tati, el tema de los seguros para vivienda es una de esas cosas que decimos, bueno, es que a mí no me va a pasar nada, ni a mi casa, ni tampoco a nada, lo que tengo alrededor, pero el problema es que nadie está exento de que pasen efectivamente cosas, ¿verdad? Y justamente para eso es que queremos hoy compartir, bueno, hoy que estamos virtual también, que es un detalle interesante, queremos justamente compartirles un poquito más de este tema para que pues tengan una herramienta más para prepararse y para que cuiden su casa. Tati, ¿qué le parece si vamos a escuchar una nota introductoria sobre este tema? Así es. Llegó la hora. Ya se ha decidido a comprar o realizar su vivienda. Ya tiene la ubicación de su hogar, el número de dormitorios, las calidades, la fecha de entrega y ya imagina cómo la decorará internamente. Pero, ¿ya consideró contratar un seguro de hogar? Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida, no solo por la inversión, sino también porque se convertirá en su hogar durante los próximos años. Por ello, es muy importante que asegure su casa. A pesar de que contratar el seguro de hogar no es obligatorio, salvo que la vivienda esté hipotecada, es altamente recomendable realizarlo. Esto porque una vivienda es una de las mayores inversiones y una de las posesiones más valiosas. Está llena de pertenencias, objetos de valor y hermosos recuerdos. Asegurar este bien tan preciado es una de las mejores maneras de protegerlo. Contar con un seguro para su hogar le dará la tranquilidad que necesita ante cualquier caso de emergencia. Su mobiliario, objetos valiosos y otros elementos estarán protegidos ante caso de robo u otro incidente, por ejemplo, una fuga de agua. Y es que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Por más medidas de protección que usted tome, siempre habrá un pequeño riesgo y por eso, en cualquiera de estos casos, un seguro de vivienda será su mejor aliado. Usted podrá pensar que es algo que no tenía contemplado y que le costará mucho dinero, pero al contrario, es una excelente inversión para cuidar lo que con tanto esfuerzo es ahora su vivienda. Existen pólizas de hogar que se adaptan a las necesidades de las personas. Dependiendo de la cobertura, el precio puede variar, por lo que puede adquirir un plan que se adapte a sus necesidades. Así que hoy en esta edición de Proyección INBU, abordaremos el tema de los seguros para su vivienda y cómo proteger eso que tanto nos ha costado. Acompáñenos. Momento de un corte comercial en Proyección INBU. Ya regresamos. Continuamos con más de Proyección INBU. Bienvenidos y bienvenidas una
una vez más a Proyección Info en esta mañana tan bonita de viernes. Esta semana vamos a estar hablando o este día de hoy vamos a hablar con dos expertos que de una vez los voy a presentar. Hoy somos pares, yo creo, que es doña Yorleni de Links y don Wilman, que es de Limbo. Ellos son expertos en la materia, pero sobre todo hoy vamos a tocar un tema que a veces dejamos de lado y cuando nos pasa, Adri, ahí es cuando decimos, hubiera. Pero bueno, como dice el dicho, como los hubiera no existen y hay que hacerlo, hoy vamos a hablar sobre los seguros de vivienda y la importancia que es que su casa, ese sueño que uno ha tenido de tener esa casita propia, pues tenerla asegurada, así como tenemos asegurados pues el carro también y otros bienes. Pero comprar una vivienda no solamente, como oíamos en la nota, es una de las decisiones más importantes, sino también es una de las inversiones más importantes, Adri. Y por eso justamente como es tan importante hay que protegerla y hay que cuidarla y para eso también existen los seguros para la vivienda. Y por eso, bueno, quisiera que comencemos tal vez con doña Yorleni para que nos explique un poquito más, doña Yorleni, ¿qué es un seguro para vivienda? Para alguien que no sepa absolutamente nada como yo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Por lo menos para mí es un tema de pasión hablar de seguros, entonces ahí sí, si no me entiende usted me pregunta, porque yo suelo hablar y ya después me pierdo. Vea, lo más importante de un seguro es la forma en que nos ayuda a recuperarnos cuando sucede un evento. Entonces, muchas veces las personas creen que el seguro es un gasto, pero en realidad no es un gasto, es prevención, ¿verdad? Porque como ustedes lo decían ahora, una vivienda pues no es así como muy barata, ¿verdad? No tenemos siempre el mismo monto para poder recuperarla inmediatamente. Tal vez fue con un préstamo o tal vez fue con los ahorros, pero volver a tener ese dinero cuando sucede un evento, eso solamente sería posible con el seguro. Porque si no, usted se endeuda más, tendría que volver a tener otro préstamo, no tiene la capacidad para hacerlo y además tiene el gran problema de un evento. A veces no medimos, porque así somos los ticos, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar? No creemos que sí está lloviendo mucho, pero eso es, no sé, en tal lugar, pero aquí no. Está temblando, sí, pero aquí no fue tan fuerte. Ocurrió un incendio, sí, pero mi casa está muy segura, pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Las condiciones cambian y nos afecta en nuestro barrio, en nuestra comunidad y en nuestra casa particularmente. Entonces el seguro es ese mecanismo para recuperarse de una forma más segura, ¿verdad? Más conveniente cuando suceden ese tipo de condiciones o de accidentes o eventos, como queramos llamarlos. Bueno, Adri, y accidentes nos pueden pasar a todos. Lo que pasa es que yo creo que doña Yorleni lo decía bien, es una cuestión de idiosincrasia. Yo no salgo ahí el día a día diciendo, ay, me va a pasar algo. No ha confiado en que todo va a salir bien, pero se pueden presentar ciertas situaciones. Wilman, bienvenido nuevamente a Proyección. Creo que esta temporada no lo habíamos tenido hasta ahora. Wilman, Adri es cliente frecuente de Proyección, pero alguien se preguntaría, todo esto que acaba de decir doña Yorleni, ¿por qué lo tengo que pagar yo en el préstamo? ¿Por qué me suman ese rubro? O no, mejor no lo quiero pagar porque resulta que está la cuota del préstamo más la cuota del seguro. Y entonces se me puede subir y yo digo, no, bien es mucho, mejor quitamos una. ¿Por qué es tan importante justamente tenerla ahí? Sí, bueno, buenas tardes. No, muchísimas gracias por la oportunidad y por volver a compartir con ustedes y con toda la gente que nos escucha. Nosotros desde el punto de vista de la institución, ¿verdad? Y creo que todas las instituciones financieras lo que buscan es asegurar la tranquilidad de las familias, ¿verdad? Doña Yorleni lo decía muy acertado y desde un punto de vista muy interesante, que tiene que ver con que tanto las aseguradoras, los clientes y las instituciones que les damos los créditos a las personas para que compren sus casas, tenemos que garantizarnos de que esas personas que pueden tener muchos eventos, ¿verdad? Se les puede quemar la casa, pueden haber desgracias, pueden perder el empleo, etcétera, ¿verdad?
el deudor puede morir, por ejemplo. Esas son cosas que nosotros tenemos que buscar la manera de estar cubiertos y que la gente que va a permanecer, ¿verdad? Cuando estas personas o cuando estos eventos sucedan, queden cubiertos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos una serie de condiciones o solicitamos una serie de condiciones y requisitos que son fundamentales para dar un crédito. Entonces los seguros, casi que en su mayoría, en todas nuestras líneas, por ejemplo en el INBU, son obligatorios. En algunos casos, como la póliza de desempleo es un seguro que acabamos de pasar una etapa donde fue fundamental para muchas familias. Ese seguro salvó a muchísima gente de entrar en una crisis financiera y de entrar en una crisis emocional complicada, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esto? Igual que cuando se le paga la casa a una persona que se le quemó, igual que cuando se paga la deuda a una persona que lamentablemente falleció, el seguro de desempleo es un seguro que por un periodo de tiempo va a cancelar la aseguradora a nosotros como institución y nosotros vamos a seguir recibiendo esa mensualidad, ese pago de esa deuda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a recibir eso, vamos en etapas tan complicadas como las que acabamos de pasar, a buscar otras alternativas de solución o de ayuda a estos clientes, porque eso sucede por un periodo determinado, ¿verdad? Como es el caso del desempleo, que es por un periodo, y después de ahí vuelve a haber un tiempo en el cual no se puede utilizar. Pero básicamente la mayoría de estas condiciones de los seguros son requisitos que tienen que cumplir las personas, son requisitos que se pagan mensualmente dentro de la cuota, ¿verdad? Que si bien es cierto, algunos tienen primas anuales, también le da la posibilidad de tener una cuota que es relativamente, pues depende también del costo del préstamo, ¿verdad? Del valor de la infraestructura, del valor de la cuota que está pagando la persona en el caso del seguro de desempleo. Pero usualmente yo diría que son esos tipos de condiciones que tal vez el cliente al principio no los entiende, pero cuando ya tiene que utilizar un seguro, está muy agradecido de que lo hayamos hecho, realmente. Doña Yorleni, yo quisiera también retomar esta idea que está diciendo don Wilman y también preguntarle un poco como por el estatus, el estado actual de los seguros de vivienda en el país. Porque bueno, yo no sé si en algún lado serán como obligatorios o serán como una práctica más común, pero ¿cuál es la situación acá en Costa Rica? ¿Qué tan común es que la gente adquiera un seguro para vivienda? En realidad es más común cuando hay de por medio un préstamo, por esa obligación que mencionaba don Wilman, ¿verdad? Es porque le da esa seguridad en este caso a la entidad financiera, de que en caso de un evento, pues la deuda se va a poder satisfacer o se va a poder continuar. En el caso de habitación, pues sí, también hay bastante conciencia por parte de los ticos, digamos, que hacen o que ven esa importancia en asegurar. Lo que pasa es que cuando termina el crédito, a veces no nos damos cuenta de que termina el crédito y que junto con el crédito termina el seguro. Entonces hay como un impasse, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros decimos que es vital mantener actualizado el seguro, estar pendiente del pago, ver que no se cancele. Y si ya se va a cancelar el préstamo, pues entonces buscar uno aparte, adicional, porque ya con la entidad financiera, pues, o por lo menos dentro de la cuota no estaría, pero sí hay que pagarlo aparte. Sí hay bastante cobertura, pero tal vez no la que nosotros queremos, ¿verdad? O deseamos. Porque justamente en las zonas más vulnerables donde puede suceder mayores eventos por inundación o constantes eventos por inundación o por lluvias, es cuando nos damos cuenta de que ahí no había cobertura, ¿verdad? Entonces, uno sí sabe que lo que está pegado al préstamo sí tiene cobertura, pero está ese impasse en el donde hay que como revisar, buscar. Nosotros hacemos a veces campañas para recordar de que el mecanismo del seguro es importante sobre la vivienda. Don Wilman, y si ponemos para que la gente también tenga en contexto, yo sé que la gente seguro está diciendo, bueno, pero es que el costo del seguro y el beneficio,
Usted, don Wilman, que es un poquito más del lado financiero, si ponemos en una balanza el costo y el beneficio de tener un seguro, ¿qué le podríamos decir a alguien en casa? Sí, este es un tema complicado, ¿verdad? Desde el punto de vista del costo-beneficio, yo diría que, y yo le puedo asegurar a la gente que siempre el beneficio es mayor que el costo, ¿verdad? Hay una condición y es que la mayoría de los seguros se van pagando, como decía yo, mensualmente, ¿verdad? Y no son cifras que sean tan elevadas como para que una persona no las pueda pagar. El tema es que el valor de un seguro se enfrenta uno a él cuando usted tiene una desgracia y perdió su casa y entonces resulta que se da cuenta de que era más fácil pagar eso, porque vamos a ser realistas y doña Yoleni me imagino que lo vive, la gente podría decir, yo lo voy a poner como el ejemplo del carro, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿para qué voy a asegurar el carro? Si choco, lo llevo al taller y lo pago en su momento, ¿verdad? Porque el valor del dinero y ese tipo de cosas. Y resulta que cuando choca uno con otro vehículo, ¿verdad? Y tiene que salir a pagar el costo del otro vehículo más el costo de uno y entonces resulta que en muchos casos, y yo conozco algunos casos donde las personas se enfrentan a procesos judiciales donde pierden sus bienes, incluso por un carro pierden su casa, porque no tienen para pagar el seguro, ¿verdad? Y entonces la demanda viene contra los bienes y ya eso son cosas legales complicadas, etcétera. Se quitó la paz y otro tipo de situaciones. Un seguro, por ejemplo, que es lo que hablábamos hoy, de vivienda, siempre va a ser beneficioso. Y siempre, por montos que no son montos exagerados, usted va a tener el beneficio de que va a poder volver a hacer, ya sea una reparación, ya sea que pueda volver a construir su casa, volver a hacer su casa, que le paguen a usted su mensualidad mientras usted está buscando empleo, ¿verdad? Mientras pasa ese proceso tan complicado. O bien, cuando ya la gente o la familia que vive en determinada propiedad que está asegurada con el seguro de vida, perdón, sale adelante cuando ya la deuda ha sido cancelada por la compañía aseguradora. Yo diría que lo más caro de los seguros es que la gente a veces no se interesa y a veces firman la escritura, que esto es muy importante, a veces firman los documentos del seguro y no se percatan de lo que tienen. Entonces resulta que a veces las personas pagan el seguro de desempleo, se quedan sin empleo y no saben que pueden ir al INSS o a donde corresponda, perdón, a la compañía aseguradora a hacer el reclamo respectivo y que están cubiertos. A veces la gente no entiende también que hay un proceso que doña Yoleni lo conoce mejor que yo, un proceso desde que se firma el seguro hasta que se puede utilizar, ¿verdad? Que hay condiciones que uno tiene que conocer. El seguro es tan importante, pero hay que entenderlo. Y al menos en nuestro caso, que nosotros tenemos un asesor de seguros aquí, la gente en su momento cuando hace el crédito tiene que hacer todas las preguntas que correspondan para que esté muy claro cómo es ese seguro, cuánto va a pagar, qué beneficios tiene, ¿verdad? Desde el punto de vista, uno analiza el costo-beneficio y por eso yo les digo, el beneficio es enorme. Los seguros, por ejemplo, si la gente tiene su casa asegurada y viaja y se le paga el taxi al aeropuerto, por ejemplo, ya eso es un beneficio adicional que es dinero que se le devuelve en su póliza, ¿verdad? Y que es importante que la gente conozca. Desde el punto de vista de nosotros aquí en el INBU, y que cuidamos tanto del aseguramiento y cuidamos tanto de la información con nuestros clientes y además el acompañamiento que le damos cuando suceden siniestros, entendemos que el seguro es una condición adicional que le da beneficio al crédito, no solamente a las pólizas. Súper interesante, Adri, todo esto que nos están contando y a veces no leemos la letra más pequeñita y a veces esa letra pequeñita es la que nos puede salvar de una situación completamente inesperada, porque para eso son los seguros que uno paga, para situaciones inesperadas. Así que vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a seguir conversando sobre esto. Bueno, ya vimos lo importante y además que no estamos exentos, Adri, no estamos exentos de que algo nos pueda suceder, tampoco estamos exentos de que pueda pasar una situación, como lo decía la semana pasada,
el 2020-2021 y todavía no se ha ido. Tuvimos un invitado muy inesperado que creo que nadie quería y creo que hemos tenido que aprender a vivir con ella, que fue la pandemia. Y mucho de eso también nos dejó muchísimo aprendizaje, pero sobre todo en este tema en específico de cómo asegurarnos esa vivienda, eso que tanto nos ha costado, porque barato, decía doña Yorleni al principio del programa, no es una inversión bastante fuerte y existen mecanismos para asegurar, y yo creo que por eso es que se llama así seguro, ¿verdad? Para asegurar que, que justamente no nos suceda nada. Y vamos a hablar de ese funcionamiento, ¿verdad? Porque si usted, Adrián decía, explíqueme porque yo no sé nada, Adri, yo tampoco, ¿verdad? Y esas aletas chiquititas que uno dice, ahí viene, pero usted no sabe bien cómo funciona, doña Yorleni, porque hay seguros, yo creo que para todo, y si no, yo creo que más adelante se los van a ir inventando conforme va pasando el tiempo. Está el de incendio, Wilman hablaba del desempleo, que fue importantísimo en esta pandemia. ¿Cómo funciona, doña Yorleni? Bueno, el seguro para vivienda tiene un paquete de coberturas, ¿verdad? Que nosotros llamamos sobre daño físico, es decir, sobre la parte física de la propiedad, tanto para el edificio como para el menaje. Entonces, entre de esas coberturas está incendio, ¿verdad? Que es lo que comúnmente vamos a relacionar con este seguro, pero también hay coberturas por daños por terremoto, ¿verdad? O daños por deslizamiento, daños por inundación, daños por lluvia o daños por rotura de tuberías. Entonces es un seguro bastante amplio. En el caso de hogar comprensivo, que es todavía mucho más amplio, ¿verdad? Que es para un segmento que tiene, digamos, mayor posibilidad de pagarlo porque hay más paquetes de coberturas, también incluye la responsabilidad civil. Quiere decir que si la mascota o que si un árbol que usted tenía en su casa cayó sobre el carro del vecino que parqueó al frente, por alguna razón cayó, entonces va a cubrir esa demanda también. También tiene accidentes personales, cubre toda la parte a la familia, todo lo que son gastos por accidentes, ya sea dentro o fuera de la casa. Y también tiene dentro de las coberturas riesgos del trabajo para el personal que ayuda en la casa, ¿verdad? Que asiste a la familia. Entonces también tiene esa cobertura, es bastante amplio. Pero se puede tomar desde solo la cobertura de incendio hasta todo el paquete de coberturas que nosotros tenemos a disposición. Doña Yorleni, aprovechando, bueno, que usted nos está explicando cómo funciona y demás, la gente quizás, digo yo a la gente, yo también, tenemos dudas con respecto a qué aspectos incluye la cobertura, que creo que ya lo detalló, pero quisiera que nos cuente un poquito más, porque uno diría, bueno, ¿contra qué me cubre? Si le pasa algo a mi casa, ¿qué tipo de cosas sí y qué tipo de cosas no? Ok, el contrato siempre va a tener una descripción de lo que ampara, ¿verdad? De todas las coberturas. Entonces va a mencionar una serie de eventos que dice, como por ejemplo el incendio particular, daños por humo, ¿verdad? Eso es de forma particular lo que podría cubrir. Inundación por, y entonces empieza a explicar por el rebalse de ríos, el rebalse de lagos, el rebalse de receptáculos, ¿verdad? O recipientes que por alguna razón cayeron y hicieron un derrame de agua. Y a la par también va a estar lo que se llaman las exclusiones. Entonces ya va a indicar que no se cubre, ¿verdad? Entonces todo seguro tiene esas dos condiciones, el amparo y la exclusión. Normalmente una exclusión muy típica va a ser que sea intencional el daño, ¿verdad? Que sea provocado. Y también vamos a tener dentro de los seguros de daño directo, que son como estos para vivienda, específicamente la parte directa, guerras o insurrecciones, ¿verdad? Todo lo relacionado con guerra ya se sale fuera de control de lo que es un seguro y por eso es que está excluido. Hay una serie de exclusiones más, terrorismo y otro montón, pero en realidad eso es lo más importante. Lo otro importante es que el evento debe ocurrir de forma inmediata. O sea, ocurrió la lluvia que hoy empezó y
terminó dentro de 72 horas, todo eso va a estar cubierto, pero no un evento que producto de las lluvias del año pasado y el año antepasado y maldad de este año, se diera entonces ya el accidente, ¿verdad? Eso es lo que no está cubierto, eso se llama paulatino. Entonces, tiene que ser un evento súbito. Llovió este año y se provocó el deslizamiento y ahí va a estar cubierto. Eso es más lo que nosotros tenemos que considerar dentro del seguro. Bueno, yo creo, Ari, que además de eso hay que considerar algo que estoy segura que casi ninguno de nosotros considera, Wilman, y es que cómo lo incorporamos en esa planificación que nosotros deberíamos de tener, porque si bien lo dice doña Yorleni, o sea, el evento es inmediato, ¿verdad? No puede ser paulatino, pero yo para no llegar a ese evento inmediato debería tener algún tipo de planificación, por ejemplo, un presupuesto para decir, bueno, yo sé que todos los años llueve, ¿verdad? Que a partir de finales de abril hasta casi noviembre llueve todo el año o todo ese periodo. ¿Cómo hacer para ordenarnos un poquito, Wilman, para tener en consideración todas estas cosas? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que en otros programas hemos hablado de que tiene que existir, a pesar de que la situación y la pandemia y todo lo que nosotros podamos pensar, siempre tiene que existir una posibilidad de que de los ingresos de la familia se pueda guardar un porcentaje para eventuales cosas, ¿verdad? A veces ni siquiera, o a veces los planes cambian, ¿verdad? Puede ser que la familia tenga, y lo hemos hablado así como en planificación financiera, que las familias deberían tener un plan, ¿verdad? Siempre y pensar a futuro sobre los ingresos que tengan dentro de la posibilidad de decir voy a tener un porcentaje de mi salario que yo voy a destinar a una cuenta de ahorros, ¿verdad? Porque vamos a ir a viajar todos a X lugar. Y eventualmente estos incidentes de los que estábamos conversando, ¿verdad? Que son muchos y hay muchas coberturas y todo lo demás, pues se pueda mientras se hacen los trámites, porque es un dinero que se va a recuperar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía doña Yoleni, que a veces nosotros tenemos eventos aquí, que llega el cliente y dices, la pared se reventó o se abrió y ahora yo puedo ver por el otro lado, así de grave es la cosa, ¿verdad? Y se hace el reclamo, se presenta, se hacen las valoraciones, nosotros acompañamos al cliente y sabemos que mientras eso sucede, y porque siempre va a haber un periodo donde la aseguradora tiene que reaccionar, el cliente va a tener que poner sus recursos, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando no hay la posibilidad de tener ahorros, lo que la gente hace es que se endeuda, ¿verdad? Busca la manera en la familia, etcétera, que es lo que hemos conversado, que son las primeras fuentes de financiamiento que eventualmente la gente busca para salir adelante y tapar literalmente esos huecos, ¿verdad? O a satisfacer eso. También las aseguradoras ahora, o las compañías de seguros dan ciertos beneficios que son importantes. Fontanería, cosas de ese tipo que también ayudan muchísimo, precisamente para que uno esté generalmente previniendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y aquí entraríamos a hablar de un montón de condiciones que a veces es complicado porque uno pues corre cuando ya no hay nada que hacer y a veces hay que estar viendo, hay que estar revisando su casa, ¿verdad? Porque en especial cuando es una casa que todavía uno debe, que está pagando, etcétera. La condición, como lo decía doña Yoleni, del seguro cuando uno tiene un crédito, es que inevitablemente cada mes, y casi ya lo hace uno parte de su gasto normal, uno lo paga en esa cuota y ahí lo más importante es que conozca y que tenga muy claros los beneficios cuando alguna desgracia pase, ¿verdad? Pero la otra parte únicamente sería a través de tener algún tipo de presupuesto que uno pueda ir haciendo mensualmente, que con el tiempo va a ser una suma importante, ¿verdad? Pero como todo, como lo hemos dicho, siempre hay que dar ese primer paso y comenzar. Y es que justamente, don Wilman, también eso que conversábamos, de que hemos dicho que en algunas ocasiones los seguros vienen ligados también como al tema del préstamo, pero también, bueno, si usted tiene una casa pues que ya está construida, ya la pagó y demás, también puede asegurar su casa. ¿Es así, doña Yorleni? Correcto. También puede asegurar su casa.
nosotros ofrecemos varios sistemas de pago. Puede ser anual, puede ser semestral, puede ser mensual, puede ser con rebajo de salario o puede ser con rebajo de tarjeta para que también se acomode. Lo más importante es que no deje de asegurar ese bien tan importante en el que ha hecho una inversión por tantos años. Yo retomo un poco las palabras de don Wilman, ¿verdad? Tener un seguro es mucho más beneficioso que lo que la gente cree está gastando, ¿verdad? Al pagarlo. No, es una prima muy pequeña a la par del bien que usted tiene asegurado. Si el evento fuera pequeño, uno dice me la juego, pero cuando el evento es tan grande que usted perdió, por ejemplo, todo el mobiliario o perdió la casa completa o fue un deslizamiento que usted ya no puede ni vivir en la casa ni venderla, eso es toda la suma, o sea, todo lo que vale su casa, 10, 20, 30, 100 millones, o sea, es demasiada plata como para que usted se pueda recuperar. En cambio, el seguro le da esa capacidad para hacerlo. Bueno, Adri, qué importante, y eso que nos están diciendo los expertos de esta mañana, y a veces pensamos de verdad que no nos va a pasar nada, pero cuando uno escucha a doña Lenny decir, bueno, hubo un derrumbe y no puedes entrar a tu casa, no la puedes vender, no puedes hacer nada, literalmente, ¿hacia dónde agarra uno? No hay hacia dónde. Así que la importancia de que usted, si lo estaba pensando, si tenía entre su mente decir, bueno, voy a quitar este rubro aquí, el presupuesto, para tener un poquito más de flujo de caja, tal vez eso no sea lo que usted tenga que mover y presupuestarlo siempre. Ahí vamos a ir a un corte y al regresar, pues ya entramos más en recomendaciones que nos puedan dar los expertos. Bueno, continuamos ahora sí con proyección INVU, hoy viernes 13 de mayo, viernes 13 justamente. Bueno, y estamos hablando sobre un tema que quizás a mucha gente le puede dar un poquito de terror justamente como con esta fecha, ¿verdad? Que es, ¿qué hago yo si le pasa algo a mi vivienda? Y por eso justamente también estamos presentándoles una herramienta que es muy útil, que sabemos que muchos desconocemos sobre ella, que son los seguros para vivienda. Pero hay un tema también muy importante, que es que yo digo, bueno, está bien, yo me preocupo por mi casa y quiero protegerla y demás, pero ¿cómo doy el primer paso, Tati? ¿Qué se puede hacer? Entonces, justamente para eso tenemos a nuestros expertos el día de hoy, doña Yolene y don Wilman, que están conversando sobre el tema. Bueno, y justamente, Adri, vos acabas de decir cómo doy el primer paso, y Wilman antes de la pausa nos decía, dar el primer paso, eso es lo primero, y yo también me pregunto, o sea, ¿qué es dar ese primer paso, verdad? ¿Cómo lo hago y cómo tomo esa decisión? No solamente si voy a adquirir la vivienda, que ya va a ser más sencillo porque va a venir, entiendo, Wilman, y si no me corrige, que no vienen todos los seguros, viene uno ¿verdad? Uno ya en específico y los demás uno los puede tomar, y si ya la tengo, la casa, o ya la pagué, también acercarse a buscar una aseguradora y decir, bueno, ok, voy a tener un seguro. Pero Wilman, si querés, entramos como en materia, ¿cuáles son esos seguros que normalmente dentro de un préstamo ya están como instalados ahí? Sí, en el caso de nosotros, y creo que la mayoría de las instituciones financieras, tenemos la póliza de vida, que es importantísima, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos nosotros en forma general, que ya doña Yoleni pues amplió todo un montón de beneficios y de cobertura. Nosotros le decimos incendio. Usualmente uno dice, tener la casa asegurada, sí, contra incendio, y en realidad son un montón de cosas más que están ahí, ¿verdad? Que son buenísimas, y muchas de nuestras líneas tienen la póliza de desempleo. Esas son fundamentales. Aquí lo importante es que, ya sea con nosotros o con cualquier institución financiera, el cliente siempre tiene que estar muy claro qué está asegurando, que su cobertura siempre sea la suficiente, ¿verdad? Que si su casa tiene un valor determinado, el avalúo se haga bien, de manera de que cuando se asegure y se paguen esos montos mensuales, realmente se esté teniendo una cobertura de lo que uno valora ese bien que tiene ahí, ¿verdad? Y que está pagando. Y que ya es de uno, ¿verdad? Y que uno comparte esa obligación con el acreedor, ¿verdad? Pero sí, en el caso del cliente, pero sí garantizarse de que esté todo eso.
conociendo uno la cultura, ¿verdad? De que durante el periodo del plazo, que son muchos años a veces, que pueden ser 10, 20, 30 años, es un poco difícil, ¿verdad? Y a veces uno no lo comprende cómo las personas terminan de pagar su casa, les dan esa constancia de cancelación, inmediatamente ya no aseguran nada cuando por años estuvieron pagando ese seguro, ¿verdad? Y aquí es importante, como decía doña Yolene, seguir en ese proceso y decir, bueno, ya ahora ya no tengo que pagar ese montón de dinero de la mensualidad o ese monto de la mensualidad, perdón, sino que únicamente es una pequeña parte que eran los seguros y seguir asegurando su casa, ¿verdad? Bueno, pues en Costa Rica, en la mayoría de los casos, nosotros conocemos que los bienes tienen una plusvalía, ¿verdad? Y se hacen todas esas valoraciones para que ese patrimonio, que es el de las familias, esté cubierto. Doña Yorleni, don Wilman justamente comentaba algo importante a la hora de tener en cuenta en el tema de los seguros, que es el valor de la vivienda, ¿verdad? Es importante, ¿por qué es tan importante tener una valoración exacta y verás de cuánto vale eso por lo que tanto he luchado y he trabajado? Bueno, el monto de seguro tiene que ser a partir de lo que vale esa propiedad, pero aquí hay una diferencia tal vez con lo que siempre vemos en automóviles, ¿verdad? Que es el valor de mercado. Aquí es cuánto me cuesta construir la vivienda. Y por eso ese valor va a subir año con año, porque usted hoy construyó con 20 millones o con 30 millones. El otro año le cuesta más caro. Y si hay una condición como ahorita, ¿verdad? Donde hay escasez de materiales, eso empieza a incrementarse también. Yo le pondría dentro de las recomendaciones, ¿verdad? Que siempre tiene que revisar el monto de seguro. A veces pensamos, bueno, es que yo no creo que me pase completo, o sea, no, jamás me va a pasar algo así como que me haga una pérdida total. Asegurémoslo por menos. Entonces, si vale 40, asegurémoslo por 20. El problema de eso es que cuando ocurre un evento por el que hay que ir a hacer una valoración, aunque la pérdida sea por 5 millones o por 6 millones, esa pérdida va a sufrir, digámoslo así, el mismo castigo en el que usted automáticamente decidió asegurarse. No se le va a reconocer el 100%, sino que en la misma proporción en la que usted decidió asegurar, en este caso era el 50%, en esa misma proporción se le va a indemnizar. Entonces te va a dejar a medias, solo por querer ahorrarse un poquito de la prima, pero al final lo que uno tiene que hacer es pues buscar recuperar siempre el 100% de lo que me pueda ocurrir. También a veces decimos, es que a mí nunca me ha pasado nada. Yo tengo 20 años de vivir en esta casa y nunca me ha pasado nada. Lo que pasa es que ahora estamos en condiciones climáticas donde no sabemos qué condiciones nos van a afectar. Puede ser deslizamiento, puede ser inundación, y vivimos en un país donde hay más de 1000 fallas tectónicas y nos toca, ¿verdad? Si tiembla en Panamá, lo sentimos nosotros. Si tiembla en Nicaragua también. Entonces, de ahí nos puede tocar en cualquier momento. Entonces, la importancia de mantener el seguro acorde a cuánto cuesta reconstruir es para poder recuperar el 100% y no endeudarse más. Bueno, justamente, Adri, esa era una de las preguntas que teníamos nosotros ahí apuntaditas, y la voy a hacer en dos partes, tal vez para que nos ayuden los dos expertos. Cuando voy a sacar un préstamo, ¿verdad? Ya digamos, en el caso del INBU, cuando uno saca un préstamo, sea por ahorro, préstamo por crédito, yo puedo tener una cobertura parcial o tiene que ser total del valor de la vivienda, cuando es un préstamo nuevo. Y eso es para Wilman. Y para doña Yorleni, cuando ya yo pagué la casa, ya yo, digamos, dije, ay, no, si yo soy una persona responsable y previsoria y puede que pase cualquier cosa, lo mismo. Cuando ya la casa ya está cancelada, puedo optar por una cobertura parcial o total. Entonces, voy a empezar con Wilman. En el caso de nosotros, aquí en la institución, hay dos cosas que son muy, muy importantes. Nosotros hacemos dentro de lo que es el sistema de financiamiento, ¿verdad?
de las líneas de crédito, hacemos un avalúo y ese avalúo es el que hace precisamente lo que decía doña Yoleni, valora a tiempo real, por decirlo así, o en condiciones actuales el valor de ese bien, ¿verdad? Con los expertos que hacen esa actividad. Y ese es el valor que tenemos para efectos del seguro de incendio. Perdón, y vienen otras partes que tienen que ver con la valoración del cliente como tal, ¿verdad? Que ya eso son cosas más específicas, que es para el seguro de vida, y se dan otros seguros adicionales. Nosotros, en el caso de, para ser muy concreto en tu pregunta, nosotros sí usamos el avalúo y ese avalúo es del valor total de la propiedad. Incluso se da el servicio, como decía doña Yolenis, y que en algunos casos hay gente muy educada en lo que es resguardar sus bienes y ellos incrementan el seguro y así igual, después de realizado el préstamo, nosotros seguimos cobrando ese incremento también en el valor de las pólizas, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, así funciona para nosotros. Doña Yorleni. Bueno, cuando ya pagué el seguro, pues siempre tengo que mantener, cuando ya pagué el crédito, perdón, siempre tengo que mantener el seguro al 100% del valor de la vivienda. Puede ser que cuando usted tiene el préstamo, ¿verdad? Puede tener 2 o 3 préstamos y tiene que verificar que no pague de más, ¿verdad? Que si con un préstamo en una entidad tiene el valor completo, como acá con el INBU, cuando viene el otro préstamo, hay un adicional, ¿verdad? Entonces puede tomar ese adicional por ese monto del préstamo, pero ya tiene la seguridad de que con una empresa con una institución financiera tiene el 100%. Cuando termina el préstamo ya no está la cuota, ¿verdad? Que esa es una comodidad muy grande, pero sí hay el pago fraccionado. Y lo más importante es que tenga el seguro completo, tanto por el monto de lo que es la construcción, nosotros decimos edificio, ¿verdad? Aunque es una casa, y por el monto del menaje, ¿verdad? Que también es el contenido, porque a veces, pues, un evento puede solo afectar el contenido y otra puede afectar ambos o solo la estructura. Entonces, sí tiene que mantener el monto completo para, como decíamos ahora, recuperar el 100%. Doña Yorleni, y a mí me surge también una pregunta y aprovecho que usted tiene la palabra para hacerla. Justamente, ¿cómo es ese proceso para, digamos que yo tengo mi casa y un viernes 13 le pasó algo a mi casa? Entonces yo digo, voy a hacer efectivo el seguro. ¿Cómo es ese proceso para llegar efectivamente y pues utilizarlo de manera correcta? Que usted lo dijo muy importante, hay que ir apenas pase, ¿verdad? Porque si pasa el tiempo, no se lo pueden, no lo puede utilizar. Bueno, para poner una solicitud de indemnización, hay varias formas. Puede hacerlo en el caso de hogar, ¿verdad? Que son viviendas, puede hacerlo a través de la web, o puede hacerlo en una sede, o puede hacerlo con el mismo intermediario. Una nota, ¿verdad? Indicando me sucedió, ¿verdad? Explica qué fue lo que pasó, cuándo, a qué hora. Y con eso da inicio, ¿verdad? El proceso de indemnización. Posteriormente, nosotros vamos a hacer una inspección, vamos a revisar y corroborar. Ya le vamos a pedir, bueno, cuantifiquemos cuánto cuesta reparar, o dependiendo del tema, pues mandamos un ingeniero civil o un ingeniero, depende de la materia, ¿verdad? Pero mandamos un ingeniero siempre especializado que va a hacer esa revisión. Igual, si no se está de acuerdo con el monto asegurado, bueno, con el monto, perdón, que va a definir la indemnización por alguna razón, entonces cada uno de nosotros o de los asegurados puede decidir contratar su propio ingeniero y decir, mire, mi ingeniero dice que es esta suma. En ese caso, pues los dos ingenieros, porque ya eso es materia de ingeniería, no materia de seguros, se sientan y discuten, y si se llega a un acuerdo, pues ese es el que se va a respetar, y si no se llega a un acuerdo, también hay algo adicional a lo que se puede recurrir, que es el Colegio de Ingenieros. Entonces, para que tengan la tranquilidad de que no es que nosotros decidimos qué y punto y cuánto, ¿verdad? Sino que hay toda una valoración en medio de la indemnización. Lo más importante es poner esa indemnización, esa solicitud
en el momento que corresponde, ¿verdad? Cuando sucedió. No es que si me está sucediendo, como una vez nos pasó, ¿verdad? Si se ocurrió el incendio, me llama durante el incendio, ¿no? ¿Verdad? Lo primero que usted tiene que hacer es llamar a los bomberos. Pero sí, posterior a que usted ya se calmó, ese mismo día, al día siguiente o a 2 días más, ya tiene ahí la oportunidad de hacerlo con calma y puede hacerlo con el intermediario, con las sedes o en la misma web. Bueno, no me imagino yo, Adri, viendo yo el siniestro y llamando al INSS para ponerle incidencia, pero bueno, todos reaccionamos de manera diferente. Y justamente eso que reaccionamos de manera diferente, por eso les queremos pedir rapidísimo, en un minuto, ¿qué le podemos decir a esas personas, los clientes que a veces no quieren pagar los seguros o que después de terminada ya el préstamo, pues dicen, no, ya se acabó la relación con el seguro? Wilman. Claro, durante el tiempo que esté el crédito y se paguen los seguros, el cliente tiene que estar bien informado, tiene que tener la posibilidad de conocer absolutamente todo lo que gobierna ese tema, ¿verdad? Y qué beneficios tiene, que eso es importantísimo. Conociendo nosotros las situaciones que vemos con los casos de los clientes, es importante, después de que terminan el crédito, seguir asegurando, ¿verdad? Ningún seguro va a tener jamás el costo de una vivienda, o el costo de una vida, o el costo de un proyecto, que es lo que la gente construye. Ese sería mi consejo. Doña Yorleni. Bueno, yo diría que no corra riesgos innecesariamente, ¿verdad? No pierda todo lo que usted ha invertido en su vida solo por ganarse unos cuantos colones. Como decimos, la prima es muy pequeña a la par de un evento. Y aunque pasen muchos años y no suceda nada, que además ese es, digamos, el mundo ideal, ¿verdad? Todos decimos, ojalá y nunca me pase nada. Estar asegurado le va a permitir recuperarse, le va a permitir no endeudarse, le va a permitir no angustiarse, le va a dar tranquilidad y le va a dar esa capacidad de recuperación que uno necesita cuando sucede un evento. Y cuando ese evento suceda, no sabemos qué va a pasar ni cuándo, porque es tan impredecible de cómo nos vino la pandemia. Yo diría que así, de ese tamaño, ¿verdad? Y además cuando vimos pandemia, no nos imaginamos qué iba a suceder. O sea, sí, al principio era muy bonito, estamos todos en casa, pero sí habían muchas cosas que vinieron posteriormente y que nos afectaron económicamente. Entonces el seguro le da esa capacidad de recuperación. Afortunadamente en los créditos, pues minimiza ese riesgo porque se lo aseguran a ustedes. Tanto como el seguro de vida, como el de desempleo y como el de la misma casa, le dan a usted esa tranquilidad de que cuando pase lo que usted no quiere que pase, ni nosotros queremos que pase, usted se pueda recuperar. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a don Wilman y también a doña Yorleni por estos consejos y por también informarnos un poquito y educarnos en temas financieros, sobre todo en este tan importante, que como siempre uno dice, bueno, es que a mí no va a pasar nada, pero desgraciadamente las cosas pasan, ¿verdad, Tati? Sí, es, y bueno, justamente en este viernes 13 no llamemos a la mala suerte, pero sí llamemos a la precaución y llamemos al ser precavidos, al que doña Yorleni decía, bueno, por ahorrarnos unos 5 de más, yo le voy a poner los 5 de más, pero vamos a estar seguros de que si pasa lo que no queremos que pase, vamos a tener, y ella lo decía bien, cómo salir adelante. A veces nos pasan estas cosas, y también nos lo decía Wilman, si no tenemos una cultura del ahorro, ¿qué hacemos? Tenemos que endeudarnos y no se trata de eso. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco más las ventajas y por qué tenemos que tener asegurada nuestra vivienda. Y también quiero aprovechar para despedir a mi compañero Adrián, que hoy es su último programa. Estamos muy tristes. Sé que Laura, nuestra ejecutiva, también. Pero bueno, desearle todo el mayor de los éxitos para el nuevo proyecto al que va a dar.
Muchísimas gracias, Tati. Muchísimas gracias también bueno, pues a todas las personas que han estado involucradas en estos meses que hemos tenido el programa. Para mí ha sido un gusto, ha sido un placer. He aprendido montones también, que justamente esa es la importancia del programa, aprender. Y ha sido todo un honor realmente para mí estar acá. Y muchísimas gracias. Estoy seguro que el programa va a seguir en excelentes manos también. Bueno, así es, y muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias a doña Yorleni que sacó el ratito, a doña Isabel que nos ayudó a que doña Yorleni estuviera aquí hoy, y por supuesto a Wilman, que ya lo tendremos en otros programas. Y a ustedes por vernos a través de las redes sociales y a través de Costa Rica, Radio Nacional, iba a decir Costa Rica Radio Nacional 101.5. Muchas gracias y buenos días. Cuídense montones. Pura vida. Hasta aquí, Proyección INBU. Renovemos Costa Rica. Les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen el próximo viernes con más informaciones sobre vivienda, urbanismo y financiamiento. Le deseamos un muy feliz y provechoso fin de semana.